Sean bienvenidos de nuevo a mi canal Preguntas sin Respuestas, donde resolvemos o no sus dudas filosóficas, con su presentadora favorita, Natalia Orellana. Para celebrar este capítulo 52, tenemos en nuestro set de grabación a expertos en filosofía social y educación. Como objetivos tenemos conocer distintas teorías sobre la filosofía social y educación y aprenderemos en qué manera se pueden adecuar a la educación para fomentar el pensamiento crítico a los alumnos. Presentaré a los expertos que nos acompañan en este programa a la experta Marilyn Midense, al especialista Selvin Ramos, a la catedrática Francis García y al máster Jared Gavidia. Y también tenemos al filósofo y comentarista Wilmer Flores. Estoy muy emocionada de darle la palabra a la experta en educación con igualdad, Marilyn Midense. Marilyn, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Natalie. El igualitarismo aparece en los discursos políticos e ideológicos en afirmaciones del tipo todos los hombres son iguales, sin especificar el significado de la palabra igual. Este término podría aclararse indicando que igual significa el mismo. Si es el caso que igual significa el mismo, entonces la expresión todos los hombres son iguales resulta falsa, pues empíricamente dos seres humanos no son lo mismo en ningún aspecto. Pero Moore concede que el igualitarista no quiere decir que los seres humanos son iguales o lo mismo descriptivamente, sino que deben ser tratados de la misma manera. Llegados a este punto debemos preguntarnos, ¿se debe tratar igual a todos los alumnos? Parece que no es prudente exigir el mismo trato para un inocente que para un culpable, o tratar del mismo modo a un niño sano que a un niño enfermo, un alumno aplicado que a uno que no asume sus responsabilidades. Empíricamente las personas difieren, no son iguales. Cada persona es una individualidad. Solamente en el plano jurídico formal se indica con propiedad que frente a la ley todos los hombres son iguales. Quizá el planteamiento igualitarista se expresa mejor como una exigencia de aplicación del principio de justicia. La única manera de tratar igual a las personas, en nuestro caso, a las y los estudiantes, es aplicándoles el principio de justicia, que dicho principio indica que los alumnos y alumnas deben ser tratados de la misma manera solo cuando sus méritos, sus necesidades y capacidades son los mismos. En otras palabras, brindar un trato justo significa tener en consideración las circunstancias, las necesidades, intereses y los méritos de las personas. Muchísimas gracias, Marilyn, por explicarnos este tema tan interesante. Con esos buenos ánimos, le doy la palabra al especialista en educación y libertad, Selvin Ramos. Hola Natalie, gracias por darme una participación en tu podcast. La relación entre educación y libertad, distinguiendo entre la libertad inferior, que es la libertad de creer, y la libertad exterior, que es la libertad de hacer. Siguiendo el pensamiento de Santori, 2009, la libertad exterior se refiere a la coexistencia con la libertad de los demás y la resistencia a la opresión, algo que se ha discutido desde Hobbes a Cicero hasta Locke y Russell. Russell en particular sostiene que la libertad está fundamentada en la ley y desaparece cuando las leyes son sometidas a la voluntad de los hombres. La libertad no es una cualidad innata del ser humano, sino una conquista de la civilización que debe ser promovida y enseñada. La verdadera libertad no es hacer lo que deseen, sin restricciones, sino actuar dentro del marco de las leyes y normas de la convivencia, sin dañar a los demás. En el contexto educativo, la libertad no significa que los estudiantes puedan hacer lo que deseen. Más bien, la educación prepara a los individuos para usar su libertad de manera responsable, de acuerdo con las leyes. En las escuelas aún se pueden condenar libertades a los alumnos. Estas deben estar limitadas para asegurar que favorezcan el proceso de aprendizaje y no conduzcan al desorden o la indisciplina. Muchas gracias, Natalie, por darnos un espacio en esta hora. Muchas gracias. Después de haber aprendido y escuchado al especialista Selvin, les pido que estén muy atentos a lo que nos tiene preparada la catedrática Francis García. Gracias, Natalie. Teoría que sostiene que la educación debe servir a causa de la democracia. Hay un punto que debe ser enfatizado. La escuela no es una arena política y, en consecuencia, los asuntos curriculares deben tratarse aplicando criterios propios del mundo de la política, incluso en las sociedades en las cuales se aplican y funcionan los principios y leyes del modo de vida democrático.
Según Moore, esta exigencia puede ser interpretada de distintas maneras, que dan lugar a teorías tales como las siguientes. Puede implicar una teoría general de la educación en donde la enseñanza debe servir a los propósitos de la democracia, al producir ciudadanos capaces y deseosos de mantener una sociedad democrática. Puede implicar una mezcla de teoría social y pedagógica, en donde la escuela y otras instituciones educativas deben estar organizadas con base en lineamientos democráticos. Y finalmente, puede ser la expresión de la teoría que afirma que en cierto sentido, la educación debe ser responsable ante la sociedad que la sostiene. Agradeciéndole, catedrática Francis, siempre es un honor tenerla en mi canal. Vamos a pedirle al Máster Jared que nos informe sobre la educación y el desarrollo de la ciudadanía. Hola Natalie, gracias por el espacio. Sobre la educación y el desarrollo de la ciudadanía, resalta Martha Nussbaum, filósofa contemporánea nacida en Estados Unidos, Nueva York. Según Nussbaum, hay actitudes que deben ser inculcadas en los alumnos para que se conviertan en ciudadanos activos. Estas son: reflexionar sobre cuestiones políticas que afectan a la nación, reconocer a los otros ciudadanos como personas con los mismos derechos que uno, interesarse por la vida de los otros y entender sus consecuencias, imaginar una variedad de cuestiones complejas que afectan la trama de una vida humana, emitir un juicio crítico sobre los dirigentes políticos, pero con una idea realista. Acá es cuando nos referimos a no hablar solo por hablar, sino tener juicios de valor que sustenten nuestras opiniones, pensar en el bien común, de la nación como un todo, no como un grupo reducido. Y por último, coincidir a la propia nación como parte de un orden mundial. Estas actitudes son promovidas suponiendo un compromiso con la democracia. Con esto concluyo, Natalie. Desde mi punto de vista, como opinión, puedo decir que interesarse por la vida del otro y entender las consecuencias es una actitud que no se debe dejar de promover a los alumnos. Acá es cuando usamos el dicho que dice: ponte en los zapatos del otro. Esto es promoviendo la empatía, ya que en este tiempo hay muchos profesionales, pero con muy poca empatía. Gracias por la invitación, Natalie. Muchísimas gracias. Ahora, al haber escuchado a los expertos y al estar atentos sobre estos temas tan interesantes, quiero darle la entrada al filósofo y comentarista Wilmer Flores. Estamos muy emocionados de escucharle, Wilmer. Hola, buenas, es un placer estar en tu podcast y un saludo a cada uno de tus oyentes. Para mí es un honor hablar de un poco de todo, la verdad. Y para empezar vamos a plantear lo que es una pregunta reflexiva, una pregunta con un tono más de reflexión. A lo largo de este podcast hemos venido conversando la importancia de la igualdad, la libertad y la democracia y el desarrollo de la ciudadanía en los ámbitos educativos. Pero, ¿cómo podemos poner todo este conjunto de palabras, por así decirlo, ya en esta pregunta? Pues la pregunta es: ¿cómo pueden las instituciones educativas equilibrar la necesidad de respetar las diferencias individuales de los estudiantes mientras se promueve un sentido compartido de ciudadanía y compromiso en los valores democráticos? Pues para equilibrar estas necesidades de las instituciones educativas deben adoptar un enfoque integral que combine la atención personalizada con la enseñanza de los valores universales. Esto implica diseñar una malla curricular que le permita a los estudiantes no solo el memorizar, sino también el que se implique que respondan a distintas capacidades y necesidades que como estudiantes presentan y que les va a servir en un futuro, ya que también fomenta una sociedad crítica, una sociedad que respeta lo diverso y respeta lo democrático, lo civismo. Al mismo tiempo se deben crear espacios de participación para que estos estudiantes puedan ejercer cada uno de estos su libertad de manera responsable y aprender a convivir en su entorno democrático. Y ya como para darle una conclusión o un cierre a todo este tema que cada uno de los expertos ha expuesto en este podcast, en este episodio nos hemos adentrado a lo que es una educación, a lo que juega el papel en la educación. Es algo importante, ya que conforma ciudadanos responsables, activos en una sociedad democrática.
Hemos aprendido la igualdad no significa que todos seamos la misma manera, que todos no somos iguales, que todos tenemos un ser, un eje. Y asimismo reconocer y entender las diferencias como justicia, la verdad, la verdadera libertad. Como nos recuerda Rousseau, no es una ausencia de restricción, sino una capacidad dentro de un marco en la ley que nos permite convivir y un desarrollo plenamente. También así como la educación transmite un conocimiento, sino preparar a individuos para su libertad de manera responsable y participativa democráticamente. Esto incluye una reflexión crítica y respeta la diversidad y el pensar en el bien común. A todo esto se le suma que este equilibrio de atención, las diferencias individuales, con el compromiso de un sentido comportamiento democrático, es un espacio educativo que fomenta tanto el desarrollo social como el de las personas que participan activamente en esta sociedad, respetando la diversidad y enseñando los valores fundamentales a cada uno que nos une. Muchas gracias por haberme invitado a este capítulo y a este podcast, Natalie. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los expertos que nos han acompañado al programa de hoy y Gracias. agradeciéndoles a mis estimados espectadores que hayan disfrutado tanto como nosotros y esperamos haber resuelto sus dudas filosóficas. Nos veremos de nuevo la próxima semana en mi canal Preguntas sin Respuestas. Hasta pronto.